Shalom, estimada audiencia de nuestra comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Yo soy Patti Ramos, predicadora de la palabra profética, y hoy me encuentro con todos ustedes en la prédica del día sábado, y que sea de mucha bendición y ministración esta prédica, según el Espíritu Santo nos dirija en esta mañana a mí para predicar a todos ustedes. Y gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y suscriptoras que llegan a nuestros canales de UNBJ Televisión, que es este que ven ustedes a fondo, que es el logo Agua Marina, y de este que es el de las predicaciones de Teoterapias. Es un honor nuevamente estar conectados con todos ustedes por estos medios virtuales, y es una bendición poder estar impartiendo para todos ustedes la palabra de Dios. Nos encontramos en uno de los lugares donde venimos a predicar la palabra de Dios al público. Ustedes escuchan algunas veces ruidos de personas, de animales, de perros. Bueno, eso es parte de la predicación, donde hay público. Así que bueno, nosotros ya estamos súper acostumbradísimos a toda esa atmósfera. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es darle la gloria y la honra al Padre Celestial, porque nos ha rodeado de mucha gente que le gustan nuestras predicaciones, y por eso es que ustedes escuchan que se incrementan cada vez más los ruidos, porque precisamente hay mucha gente a nuestro alrededor escuchando la palabra de Dios. Esto todo lo hablo para darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, quien ha hecho posible que este ministerio sea conocido en muchos países, y alrededor del mundo también está llegando este canal UNBJ Televisión, que significa Una Nueva Vida Jesucristo. Bien, sin más, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dirigiendo mis palabras y que sea ministrándolos a todos ustedes. Espíritu Santo, fluye. Pido te manifiestes en esta hora, que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia divina para fluir, y que no sea mi voz, sino la tuya, hablando a través de mi boca. Fluye, Espíritu Santo, en esta hora. Y gracias por tu presencia, que la puedo sentir en esta hora, en este momento aquí. Aquieta los aires y alrededor. Aquieta todo lo que se está moviendo y todo lo que se quiera mover. Frénalo. Y enmudece toda boca que se quiera levantar para hablar durante la prédica. Padre eterno, gracias por usar mi vida. Guarda a mis hijos, mi familia, los ministerios, las finanzas, la salud, las casas, los lugares a donde nosotros grabamos estas predicaciones y donde nos movemos. Fluye, Espíritu Santo, en la vida de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, y gracias por todo lo que estás haciendo y todo lo que harás, y quedo bajo la guía del Espíritu Santo, el Maestro. Amén. Siento que va a haber mucha administración. Bueno, entonces hoy vamos a hablar acerca de un tema que para muchas personas es como un tema que no se ha ministrado, o que no se ministra con frecuencia en los púlpitos. Normalmente este ministerio es de estudio bíblico, de profundidad, de palabra profética. La palabra profética no es que yo la invento ni la digo, la palabra profética es la Biblia. Entonces mi llamado es profético, porque yo predico la Biblia. Y cuando el Espíritu Santo me da una palabra, pues fluye a través de mi boca. Entonces ese es el ministerio que el Señor me ha dado. Quiero, antes de comenzar esta predicación, informarle en nuestras redes sociales, que ustedes las ven a fondo: Alto Impacto Conferencia en Instagram, en Facebook. Nos encontramos como Obra Primorosa Patti Ramos, accesorios y bijutería. En Facebook, Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC, y en YouTube, Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC. UNBJ Televisión en YouTube, y Ezequiel Creatividad UNBJ TV Patti Ramos en Facebook. También está este canal de Teoterapias, y nos encontramos como en Facebook Predicaciones Pat Ramos. También son muchas redes sociales que nosotros constantemente estamos allí respondiendo todas sus preguntas, sus inquietudes, sus felicitaciones que nos hacen por todo lo que el Padre Eterno fluye en este ministerio. Y en nuestro otro canal de UNBJ Televisión es contenido de interés para toda la familia, es un canal de cultura y entretenimiento. Bien,
Hoy vamos a hablar acerca de cómo encontrar mi genealogía, mi descendencia y el ADN de Dios en mi vida y en mi familia. En pocas palabras, vamos a hablar acerca de cómo saber si las raíces familiares están sanas o están enfermas, si nuestra generación o nuestra descendencia o nuestra genética es buena o está enferma o está contaminada. ¿Qué es la genética? Los genes, la herencia de nuestros abuelos, bisabuelos, padres. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa la genética, la descendencia y el ADN. Vamos a estar basando esta predicación en Primera de Crónicas capítulo 8. Vamos a hablar acerca de qué es una cronología. Cronología significa secuencia, temporalidad, y es la forma de conocer los tiempos de nuestros ancestros o pasado familiar. Entonces, hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre la descendencia, la genealogía, los genes, la genética y el ADN, que es todo muy importante porque en Primera de Crónicas, o sea, todo el capítulo de Primera y Segunda de Crónicas nos habla de la genética, la genealogía y de la descendencia, y quedó escrito allí en la Biblia porque para Dios cada detalle es supremamente importante. Dios es detallista. Él quiere que nosotros conozcamos la historia de nuestra familia, porque mucha gente a veces piensa que no es necesario saber de dónde vienen nuestros abuelos o padres, que no es necesario, pero es muy necesario porque la Biblia registra la descendencia y la genealogía, es decir, los que han nacido de una familia y la genética, es decir, la herencia familiar. Hoy vamos a hablar acerca de eso y sé que va a ser un tiempo de muchísima ministración para todos nosotros, porque recordemos que cuando el Espíritu Santo trae una palabra a nosotros es porque nos quiere enseñar, nos quiere instruir en esa palabra que Él nos está dando. ¿Por qué la Biblia explica la descendencia? Porque hay dos libros, Primera y Segunda de Crónicas, sobre la descendencia, sobre qué pasó con la descendencia, qué pasó con la genealogía, porque es importante. Entonces, en este momento vamos a irnos a Primera de Crónicas, en el capítulo 8, versículo 1. Otros descendientes de Benjamín. Desde el primer capítulo de Primera de Crónicas, ahí comienza la descendencia, las descendencias, las familias, quienes nacieron de esos hijos, qué hijos le nacieron a esos otros hijos y así. Entonces hay personas que dicen, ay no, pero qué aburrición, qué pereza estudiar eso es muy largo, eso yo no lo entiendo, esos nombres son muy enredados, pero cada nombre, recordemos que en la Biblia, cada nombre quedó registrado porque cada nombre tiene un significado. Es más, cualquier coma, cualquier punto que tú veas en la Biblia significa algo. Todos los nombres bíblicos tienen significado y todos los números en la Biblia tienen significado. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un tremendo estudio muy detallado de ese tema para que lo podamos entender de qué habla la Biblia con respecto a esos números. Entonces no nos vamos a centrar hoy en eso, sino que nos vamos a centrar en la descendencia, la genética, los genes y el ADN, que me interesa mucho que ustedes lo tengan bien presente, porque eso tiene una connotación supremamente importante y a veces personas dicen, no, pero no hay que estudiar eso porque es que eso no es importante. Todo en la Biblia tiene importancia. Entonces, entremos al tema. En la descendencia de Benjamín, estoy tomando aromática. Uy, está muy caliente. La genética, permíteme acá. En la genética vemos entonces toda esa explosividad de información que nuestro Padre Celestial nos dejó allí para que la estudiemos, porque la Biblia es para estudiarla. La Biblia no es solamente para leerla, sino para estudiarla, para profundizar y sacar los tesoros escondidos que están en la Biblia, que no son
precisamente plata, sino que están representadas en oro, que significa Dios, plata significa el Señor Jesucristo, y piedras preciosas, el Espíritu Santo. La Biblia tiene riquezas, pero no son materiales sino espirituales. Por eso nosotros, los que predicamos, a mucha gente le parece como innecesario predicar tanto, o que nos esforcemos tanto por esto. Por ejemplo, para yo predicar tengo que sacar un espacio, tengo que sacar un mes completo para grabar todas las prédicas y luego subirlas en determinadas fechas, porque nosotros grabamos material, lo guardamos y lo vamos subiendo en diferentes momentos, y grabamos en muchas partes, con público, sin público, con personas al aire libre, en lugares concurridos donde hay mucha gente, muchos ruidos, como tú puedes escuchar, y grabamos también en estudios, que es donde no hay ni siquiera un solo ruido. Eso como el Espíritu Santo lo quiera poner en ese momento, o dejarnos fluir en donde Él nos ponga. Entonces, volvemos acá. Aquí se habla de que la descendencia de Benjamín Benjamín tuvo 5 hijos: Belá, Asbel, Afra, Nijá y Rafa. Entonces él tuvo esos hijos, 5 hijos, y de esos 5 hijos nacieron otros hijos, otras hijas, de esas hijas de esos hijos nacieron otros, y ahí lo hemos registrado, toda la descendencia de Benjamín. Belá tuvo 9 hijos: Adar, Gerá, Abiud, Abisua, Naamán, Ahoach, Gerá, Sefufán, Girán. Bueno, y ahí habla sobre esos hijos, le nacieron otros, y así. Descendencias, los que nacen, los que descienden, los que van saliendo de esa persona. Yo tengo 2 hijos, tengo una hija en el cielo que cuando tenía 5 mesecitos de gestación en mi barriguita, ella murió. Yo ya lo expliqué en alguna prédica del 2020, di el testimonio por qué. En estos días también di un testimonio. No nació porque Dios sabía lo que probablemente la niña iba a sufrir, y prefirió no mandarla aquí a la tierra, porque Dios sabe lo que va a pasar con las personas antes de que nazcan. Entonces probablemente Dios no quiso que ella sufriera todas esas adversidades y prefirió detenerla, pero su alma está en el cielo. Esas se llaman las almas de los inocentes. Donde está el trono de Dios, los inocentes están alrededor. O sea, todos los bebecitos que murieron, que no nacieron, que los mataron en abortos, los bebés que nacieron pero luego murieron, todos están en el trono de Dios alrededor. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños, porque son puros, y en el cielo no entrará nada que no esté puro. Todo lo que esté puro entrará al cielo, y lo que no esté puro no entrará. Entonces yo tendría 3 hijos, 2 varones vivos y una niña en el cielo. Entonces esa es mi descendencia. Pero digamos que del apellido de mi papá y de mi mamá, al casarse ni al unirse, nacimos todos nosotros. De ahí se conforma el apellido paterno, el apellido materno. El apellido paterno tiene una historia, el apellido materno tiene una historia, porque son los padres de mi papá y los padres de mi mamá, y todos tienen una historia. Se llama la descendencia, la genealogía. Entonces cuando tú escuches hablando a una persona del árbol genealógico, significa el conocimiento de los genes, el conocimiento de la descendencia, el conocimiento de la herencia familiar. Entonces esta prédica, como para que no suene muy complicada para algunos que son muy nuevos y les pueda sonar como ¿qué está diciendo?, vamos a ponerle el título a esta prédica que diga de dónde viene la genética o la descendencia familiar. Entonces, bueno, ya el Espíritu Santo nos dará puntual el título. No los quiero enredar porque es como el Espíritu Santo nos fluya a poner el título, pero este tema va a ser enfocado hacia todo lo que es
la familia, todo lo que tenga que ver con la herencia familiar, los lazos familiares, todo lo que tenga que ver con el conocimiento del árbol genealógico o el árbol familiar. ¿Qué significa el árbol familiar? Entonces, ¿por qué la Biblia explica la descendencia? ¿Por qué la Biblia explica, como lo acabamos de leer, y si tú lees toda Primera de Crónicas, es descendencia, descendencia, quiénes nacieron de este que nació, creció, tuvo hijos, le nacieron tales hijos con tales nombres, y todo eso quedó registrado? Y la gente no lee crónicas porque le parece muy aburrido, pero ahí dicen cosas específicas que pasaron con ciertos hijos, con ciertas hijas, como por ejemplo, lo voy a poner aquí en capítulo 8, versículo, en el versículo exactamente del 8 al 27, en una partecita dice: luego Sarraim, a ver, lo leo otra vez que está en hebreo. Sarraim se divorció de sus esposas Husín y Bara y se fue a vivir a Moab. Es decir, en el Antiguo Testamento ya había divorcios. Eso no es de la nueva generación. Eso ya existía desde el Antiguo Testamento, y en Malaquías quedó registrado el divorcio también. Wow, está muy rica. Entonces, ¿por qué habla que se divorció de las esposas en ese tiempo? El hombre, no porque Dios lo permitía así, sino porque el hombre tenía un gran desorden sexual. Entonces tenía muchas mujeres, 2, 3, Salomón tuvo 1000, David tuvo 3000, que tenían mujeres, pero en cantidad, tenían, como se dice, una academia o una agencia llena de modelos y reinas, y eso no era permitido por Dios, pero ellos lo hacían porque tenían ese desorden. Más sin embargo, en este tiempo esto es visto como pecado, que un hombre tenga muchas mujeres, porque en el Antiguo Testamento también esas muchas mujeres les trajeron muchos problemas a esos hombres de Dios. Entonces, la familia tiene el apellido de la madre y el apellido del papá y de la mamá. Cuando nosotros investigamos a profundidad quiénes eran los padres de nuestro papá y quiénes eran los padres de nuestra mamá, nos vamos a la genealogía y a la descendencia y a la historia familiar del pasado de nuestra familia, y por eso es que gente se desgasta buscándole el pasado a los demás, porque quieren saber de dónde salió, quiénes son los descendientes, quieren saber. Por eso creo, a mí en lo personal me parece que cuando una persona investiga a otra es muy desleal, porque creo que uno no tendría que investigar a las personas. Yo, por ejemplo, nunca investigo a las personas a ver quiénes son sus padres, sus abuelos, dónde vive, qué hace, qué trabaja, cuántos novios ha tenido o novias, o qué tienen en lo material, si tiene carros, si tiene casas. Yo no le investigo la vida a nadie porque no me interesa, como cuestionar a las personas, ni me interesa. Me parece que cuando una persona investiga a otras porque quiere encontrar secretos, quiere encontrar cosas escondidas, puntos débiles de la persona. Yo creo que cuando una persona investiga a otra, lo que realmente quiere es buscarle el lado flaco a esa persona para luego de alguna manera atacarla con ese pasado. Eso lo hacen las empresas, eso lo hacen hombres y mujeres celosas, eso lo hacen mafias, eso lo hacen personas que quieren algún beneficio con esa información. Pero en lo personal a mí me parece que cuando una persona investiga a otra es desleal, o sea, es una persona que no se le debe creer, porque lo que está haciendo es como un abuso y está invalidando o está de alguna manera atropellando la vida privada de otra persona. Eso es un delito, eso se llama invasión a la privacidad. Entonces, hay gente que estudia la descendencia y hay gente que averigua el árbol genealógico. Por ejemplo, cuando una familia es de mucho dinero, quiere saber de dónde salió esta otra persona, a ver si también tiene familiares con dinero, si también es una persona que tiene alguna cosa económica, si tiene propiedades a su nombre, si esa es una persona que tiene un buen apellido, una buena genética, una buena herencia familiar. Entonces, por eso hacen todo ese tipo de investigaciones. Y creo que cuando una persona investiga mucho,
hay una palabra en la Biblia que dice que el que mucho busca se encuentra cosas, y a veces esas cosas pueden ser muy dolorosas, y es bueno, eso tiene como su punto flaco. Es bueno investigar. Si se trata de una empresa, tiene que investigar a qué empleados va a tener. Si es una persona que es muy incrédula o que es muy desconfiada, pues obviamente siempre va a investigar la vida de la persona que se le acerque, sea una pareja, una amistad, averiguarle la vida, y me parece desleal. A mí en lo personal ese proceder no me gusta y no confío en la gente que lo hace. Pero sé que si es a nivel laboral, pues obviamente es por el beneficio de la empresa también, porque si una persona tiene, por ejemplo, por eso es que piden el pasado judicial. ¿Por qué piden el pasado judicial? Porque quieren saber si la persona tiene un pasado en la cárcel o delitos o cosas pendientes con la justicia. Entonces eso es válido, porque eso lo tienen que hacer para beneficio de la empresa. Y bueno, por ejemplo, una mujer que se va a casar con un hombre, ella quiere averiguar si él está casado por lo católico, si se casó más veces por lo civil. Ella quiere saber más de la historia de él, si vivió con tantas mujeres que hizo en su vida pasada, y ella se cura en salud para mirar el pasado de él. Y por eso es que muchos matrimonios no se realizan, porque se encuentran muchas verdades y muchos secretos que muchas veces las personas, por tanto buscarlos, encuentran, y eso es bueno, entre comillas, pero también es un arma de doble filo. Entonces, cuando se unen dos personas, se unen dos familias, dos historias, dos apellidos, se unen dos descendencias, se unen dos genéticas, se unen dos ADNs, y de ahí nacerán los hijos con la sangre del papá y con la sangre de la mamá, y al unirse, entonces se traspasa la historia de la mamá y la historia del papá al hijo o a la hija, y de ahí nace la descendencia y lo que se llama, normalmente se llama genética. Entonces, toda esa descendencia y toda esa genética es lo que nosotros vemos de los comportamientos, del tono de voz, de la forma física, de las actitudes, de la mirada, de la sonrisa, de los comportamientos, del temperamento, de las personas. Y por ejemplo, nosotros nos parecemos mucho a veces a nuestro papá y otras veces más a nuestra mamá, de acuerdo a la genética, quién es más fuerte. Por ejemplo, si una persona tiene ojos claros y se une con una persona que tenga ojos oscuros o negros, los ojos de los hijos van a nacer negros, porque esa genética oscura, o sea, todo lo que sea pelo negro, ojos negros, es más fuerte, porque esa genética es oscura, o sea, es más fuerte. Y los hijos y las hijas normalmente nacerán con esa genética más oscura. Si por ejemplo se une una persona rubia con otra persona rubia y de ojos claros, ambos los hijos van a nacer con la misma genética, ojos claros y cabello rubio, porque la genética es igual, o sea, tienen la misma tonalidad. Es por eso que Dios le dijo al pueblo de Israel que no se unieran en yugos desiguales, o que se unieran a tribus extrañas o a tribus no israelitas, porque los israelitas todos tenían un diseño. Háganse de cuenta, lo voy a poner como ejemplo. Todos eran por decir algo, del mismo tono de piel, mismo tono de cabello, mismo tono de ojos, muy parecidos. Y si ellos se unían a otras tribus o a otras genéticas o a otras personas de otras descendencias, ellos serían diferentes y nacerían los hijos como entre podemos decir, en este tono de piel con esta otra tonalidad de acá. Entonces mezcla, y Dios no quería que se mezclaran. Y cuando Moisés puso sus ojos sobre una cusita, el nombre Cus significa oscuro. Él se casó con una mujer negra, y eso causó el enojo de Dios, porque lo que él hizo fue, háganse de cuenta como cuando uno tiene un vaso de leche y le pone café. Entonces, ¿qué hizo? Oscureció la mezcla.
y comenzaron a nacer hijos e hijas oscuros. Y por eso fue que Miriam, la hermana de Moisés, lo criticó y estaba ella muy enojada e indignada de que su hermano estuviera casado con una negra, porque los hijos y las hijas que le nacieron a Moisés después fueron negros, o sea, negros, blancos, entonces se mezcló como el café, como la leche con el café, entonces quedaron ellos como en esas tonalidades. Y eso no era lo que Dios quería. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos que, por ejemplo, mi mamá y mi abuelo le insistía mucho a mi mamá: hija, no vaya a dañar la genética. No vaya a dañar la genética. ¿Qué le estaba diciendo? No se vaya a casar con negros, porque los hijos se le van a volver también negros. Y no estoy hablando de una prédica racista, no, porque en la Biblia quedó esa historia de Moisés con la mujer negra, que fue del desagrado de Dios, porque dañó la genética. Entonces comenzaron a nacer hijos negros, y eso fue un problema porque le nacían negros y blancos. Entonces los negritos veían extraños a los hermanos blancos y los blancos veían extraños a los hermanos negros, y por eso había rechazo. Como hasta el día de hoy, que la gente blanca mucha rechaza a los negros y los negros rechazan a los blancos. Por eso es que los negros viven en comunidad ellos solos. Entre ellos mismos se comprenden, y los blancos entre ellos mismos se comprenden. Y cuando hay ya unión entre negros y blancos es porque realmente pues es como una obra de Dios que se puedan juntar, pero normalmente es difícil. No estoy hablando de una prédica racista, no, estoy explicando la Biblia como es. Entonces se unieron esas dos familias. Entonces Moisés, israelita, con una mujer cusita de otra tribu. Entonces, bueno, eso fue un problema muy grande. Luego ya comenzaron a salir todas esas razas así, se llaman mezcladas. ¿Por qué? Porque se mete un apellido con el otro, una herencia con otra, y se mezclan por el matrimonio, por la unión de la pareja. Porque si un hombre se une, se casa o se va a vivir o se convive con una mujer de otra parte o de otro país o de otra ciudad o de otra forma, los hijos nacerán así. Entonces, por ejemplo, una persona es de México y se casa con un colombiano. El mexicano tiene unas costumbres, los colombianos tenemos otras. Entonces nacen los hijos con dos descendencias, la mexicana colombiana. Entonces una de ellas va a ser más fuerte, o que sea muy mexicano o que sea muy colombiano. Entonces lo que Dios quería evitar era esa mezcla. Y claro, obviamente las personas que se han casado con personas de otros países lo cuentan sus testimonios, que a veces son relaciones caóticas porque son otras costumbres. Entonces lo que quería Dios era el yugo igual. Un yugo es algo, los dos hombros iguales, que ellos dos tuvieran como lo mismo, que fueran de la misma tribu, por decir algo. Y en este tiempo pues ya esas cosas no se respetan mucho, porque ya la humanidad está mezclada de una manera desordenadísima. Entonces ya ni modos, pero el diseño original del Eterno era que las personas tuvieran ese orden. Entonces, cuando se une el apellido del papá, se une el apellido de la mamá, ambos traen una historia, la historia familiar de él y de ella. Por eso es que cuando una persona se va a casar, tiene que preguntarle a la persona con la que se quiere casar la historia familiar. Y no es que uno quiera investigar, porque es que investigar sanamente, hablándole a la persona así: cuéntame quiénes eran tus abuelos, si tus abuelos estaban enfermos o sufrían de alguna cosa, o tus papás, qué herencia de enfermedades, o cómo eran ellos, o qué prima más en el temperamento de tu papá, es de buen genio o es de mal genio, o tu mamá es depresiva, o son obesos, gordos, o pues como preguntar un poco para uno saber con quién se va a casar, porque si se casa con esa persona va a heredar, ¿quiénes? Los hijos van a heredar de él y de ella. Entonces, por ejemplo, en la historia de una familia puede haber espíritu de locura, ¿sí? Y eso se va por toda, se riega, como la sangre se riega por todos los fluidos del cuerpo. La herencia, que se llama genética, genes, o sea, herencia, se riega por todo el cuerpo a través de la sangre,
Por eso es que cuando un niño nace enfermo de la sangre se la tienen que quitar y ponerle una nueva, porque la genética está dañada. Por ejemplo, si uno planta una semilla que tenga genética dañada, o sea, que esté mala esa semilla, todos los frutos comienzan a nacer dañados. La genética. De ahí salió genes, genética, herencia. Entonces uno dice, ay, este árbol de manzana está podrido porque la genética estaba mala, la semilla como tal estaba mala. Entonces cada vez que hablemos de genes significa semilla. Todo Dios lo creó con genes, con semilla. Las plantas tienen genes, las frutas tienen genes, las flores tienen genes, los animales tienen genética, por eso nacen más animales de los mismos. Los seres humanos tenemos genes, por eso nos nacen hijos parecidos. Entonces cuando Dios creó al ser humano le puso la genética, significa la herencia familiar. Y si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 28, se habla puntual de las bendiciones por obedecer y de las maldiciones por desobedecer. Es decir, bendiciones que tú siembras y que van a heredar. Maldiciones que tú siembras y van a heredar. Y es por eso que uno dice, toda esta familia es mala. O personas dicen, toda esta familia es noble. O personas dicen, todo ese apellido es de gente rica. Todo ese apellido es de gente pobre, por la herencia, la genética, la semilla. Entonces esto de la cronología es más serio de lo que la gente se imagina. La gente dirá, ay, qué aburrición, qué perezas, tantos nombres tan enredados, no hay que estudiar eso, dejemos ese libro, esos 2 libros no los leamos, pasemos, saltemos. No, tienes que leer todo, porque en todo lo que hay en cronología, en crónicas, tiene historias. Por ejemplo, la que leímos, la descendencia de Benjamín la descendencia de este hombre Benjamín tuvo hijos, y de esos hijos, hubo uno que se divorció de las esposas, o sea, el divorcio. El divorcio es una herencia. Hay personas de toda una familia, todos se han divorciado. La herencia, la genética, la semilla está manchada. ¿Y cómo sabemos que una generación está manchada? Porque nace con esa mancha. Por ejemplo, si yo tengo un lunar acá, ¿sí? Creo que tengo uno acá y otro acá. ¿Sí? De estos lunares son genéticos, porque un hermano mío también tenía su lunar acá, o sea, tenía un lunarcito también junto a la boca. Eso es herencia, eso es genético. Los ojos, todos nacen con los ojos del mismo color, es la genética. La boca, la nariz, las cejas, los ojos, la forma, todo eso es genético, es hereditario. Entonces uno hereda del papá y de la mamá, por eso tenemos papá y mamá, porque heredamos cosas de papá y cosas de mamá. Hay niñas que se parecen literal al papá, hasta en el cuerpo. Y uno dice, es igualita al papá, la niña. Y hay niños que nacen precisos como la mamá. ¿Por qué nacen tan parecidos? Porque la genética del papá es más fuerte o la genética de la mamá es más fuerte. Por ejemplo, las mamás o las mujeres somos las que damos las niñas, el YY, o sea, la YY es para que nazcan niñas, el cromosoma YY. Entonces, cuando nacen niñas en una pareja, es que ella es más fuerte genéticamente. Cuando nacen niños, es que él es más fuerte genéticamente. Cuando nacen, digamos, de ojos oscuros o pelo negro, la genética del papá o de la mamá, el que sea de pelo oscuro y ojos negros, es más fuerte. Es muy difícil que una persona que tenga cabello rubio y ojos claros le nazcan hijos de cabello rubio y ojos claros si se casó con una persona de genética oscura. Entonces, por ejemplo, mi abuelita era de ojos azules y rubia. Y parte de mis hermanas y algunos de mis hermanos eran rubios y los ojos como claros también están dentro de mi familia. Por eso es que ustedes ven que mis ojos no son oscuros, mis ojos son como claros, tirando ya como muy como a café, como a marrones, como a muy claritos. Porque mi abuelita tenía ojos azules. Entonces, algunos de mis hermanos eran rubios. Y esa genética rubia está en mi familia. Entonces,
Eso como para que me entiendas. Por ejemplo, los que nacen con cabello crespo, que son cabellos ensortijados, eso es una herencia. Los que nacen con cabello, yo no tengo el cabello, ahorita lo tengo cepillado, pero por ejemplo los que nacen de cabello ensortijado es una herencia. O los que nacen de cabello liso es una herencia. Los que nacen con nariz grande es una herencia. Los que nacen con boca grande, herencia. Los que nacen con ojos grandes es una herencia genética de papá o de mamá o de abuelos o de la genética anterior. Como para que me entiendan. Entonces, esto es importante. ¿Por qué lo trato? Porque cuando nosotros nos casamos con una persona tenemos que mirar con quién nos vamos a casar y qué genética, qué herencia familiar tiene esa persona. ¿Por qué? Porque si uno no averigua la genética y la descendencia, cuando nazcan los hijos empiezan a padecer cosas y uno dice, ¿de dónde salió esto? De la herencia de él. O si él se casó con una mujer que tenía la descendencia o la genética mala, los hijos también van a heredar eso. Porque las enfermedades pasan a la sangre. Y la inteligencia también se hereda. Por eso hay padres que son inteligentes, madres que son inteligentes, los hijos nacen inteligentes por la herencia, porque todo se transfiere a través de la sangre. Entonces cuando nosotros vemos que familias, por ejemplo, todos son músicos, y uno dice, esta familia todos son músicos porque esa es la herencia. Tuvieron bisabuelos, abuelos músicos, y se heredó por la sangre, porque cantar no es solamente alzar la voz o cantar cualquier cosa, cantar es un don. Es un regalo que muchas personas no tienen la voz. Eso es un regalo que Dios le da a ciertas personas y a otras no. Es como tocar instrumentos. Y tocar instrumentos uno puede estudiar en una academia, pero eso es un regalo de Dios, que personas saben tocar todos los instrumentos y se estudia. Por eso se estudia música en la universidad, porque se toca instrumentos y se aprende a cantar, pero eso lleva años uno aprender a cantar y a tocar instrumentos. Hay gente que no por mucho que estudie, ni canta ni toca instrumentos, porque no tiene, eso se llama un regalo de Dios. Hay gente que es buenísima para las matemáticas y toda esa familia son muy buenos para las matemáticas, es una herencia. Entonces hay que entender las herencias y hay que entender por qué personas tienen fama y otras no la tienen, porque unas personas son muy famosas y otras no lo son, porque todo eso es una herencia. Ser famoso o ser reconocido públicamente en televisión, eso es una herencia. Es una herencia, digamos, cuando los padres han sido personas importantes y que tienen como un llamado de alguna manera, por decirlo, o son personas que fueron creadas para aparecer entre el público y otras no. Otras nadie las conoce. Entonces eso también es hereditario. Por ejemplo, si uno tuvo un papá, mi papá tenía un grupo musical. Él cantaba, él tocaba la guitarra eléctrica todavía, tocaba guitarras, o sea, él tocaba instrumentos y cantaba. Y entonces yo tuve esa descendencia de mi papá del canto y de que me gustara tanto también la música, porque esa fue mi herencia paternal. De parte de mi mamá estudió con monjas y ella cantaba en el coro con las monjas, y mi mamá tiene una linda voz y ella siempre quiso ser cantante. Por eso yo lo expliqué en una prédica pasada, que ellos me pusieron el nombre de Claudia Patricia, porque ellos querían que yo fuera cantante como Claudia de Colombia, la artista que es de Colombia, que ella es cantante y actriz. Entonces mi papá y mi mamá la admiraban mucho a ella en todo el sentido de la palabra, y ellos, cuando yo nací, dicen que ella estaba en todo su furor como mujer famosa y ellos quisieron que yo fuera también como ella, ¿sí? Entonces ustedes saben que uno puede heredar de los papás los talentos artísticos, las cualidades, y uno puede heredar también las actitudes, los comportamientos de las personas. ¿Quiénes son nuestros papás? Eso lo tenemos que entrar a lo profundo, a revisar quiénes eran nuestros bisabuelos, quiénes eran nuestros abuelos, qué hacían ellos, qué cosas hicieron que ofendieron a Dios, qué cosas hicieron, qué pactos con el diablo hicieron, que nosotros no supimos qué hicieron o cómo eran ellos, o a quién les robaron algo, o qué fue lo que pasó con nuestra descendencia. Nosotros no la conocemos porque no estuvimos ahí, pero muchas cosas se comienzan a repetir en nuestra familia, y eso es una señal de que algo está pasando con esa genética, con esa herencia. Por ejemplo, personas me dicen, Pati,
Cuando una persona fuma, es una herencia. Se la heredó el papá a los hijos o la mamá a los hijos, porque la herencia se hereda de el alcoholismo, el tabaquismo, el homosexualismo, el robo, la mentira. Las personas que tengan problemas mentales también heredan. Se hereda todo lo que sea cualidades artísticas, se hereda todo lo que sea inteligencia, todo eso es heredable. Por eso es que nosotros, cuando estudiamos nuestra herencia, nos damos cuenta de que estamos frente a muchas cosas que nos pasan y que decimos, pero esto porque está en toda la familia. Toda la familia tiene eso, por decir algo. Toda la familia se quedó sin casarse. Y uno dice, ¿por qué? Porque los bisabuelos y abuelos también tuvieron problemas en pareja. O sea, tenían dificultad para acoplarse a una persona. O uno dice, todos se quedaron solteros. Y algunos se casaron y se divorciaron. Una herencia contaminada. Entonces uno cuando averigua la herencia, le es más fácil. Me voy a hacer un poquito más acá. Porque hay momentos en que quiero ministrarlos a ustedes más de cerquita. Entonces muchas veces uno dice, ¿qué está pasando con mi herencia y mi genética? Hijos que comienzan a nacer o comienzan desde pequeños a nacer con problemas respiratorios, dificultad respiratoria, es hereditario. Hijos que nacen con problemas visuales de ceguera, hereditario, sordera, hereditario, problemas cardíacos, problemas en el cuerpo, todo se heredó. La hipertensión es un demonio que oprime las arterias. ¿Por qué las oprime? Porque hay tensión en la persona, hay algún pasado oscuro que la persona tiene guardado y le da mucha tensión y muchos nervios confesar esas cosas. Entonces, como eso está ahí guardado, eso está tenso ahí, entonces ese demonio lo que hace es tensar las venas y las oprime, y de ahí sale la hipertensión. Cuando una persona es hipertensa está siendo atacada por un demonio. Entonces, estoy yendo a otra parte, pero bueno, ¿qué es la genealogía? Es el conocimiento de la herencia familiar. Cuando nos dicen, ¿y cuál es tu genealogía? Nos están diciendo el conocimiento de tus genes, el conocimiento de tu herencia familiar. Cuando nosotros hay una terapia que es conocer el árbol. En la Biblia se habla de los árboles. Los árboles en la Biblia tipifican personas. Cada vez que tú leas en la Biblia árboles significa personas. Entonces, cuando leemos en la Biblia que los árboles y que el árbol y que el frondoso árbol, todo eso son personas, y cuando se habla de árboles frondosos significa una potestad diabólica grande que puede operar en una persona y en un país. Y en una persona puede ser un presidente, una persona que influencie con poder o tenga cierta autoridad, puede ser un árbol frondoso, o sea, una potestad diabólica fuerte que tiene un poder y que está influenciando un país, una ciudad, una familia, etc. Entonces eso es más profundo, pero volviendo a los árboles, el árbol tiene raíces, tronco, ramas, frutos. Las raíces son la semilla de cada persona. El tronco es la estructura familiar. Las ramas son, digamos, las personas cuando ya crecen, y las hojitas son los hijos que le crecen a esa persona adulta, y los frutos son las manifestaciones de todas las cosas que tiene la descendencia y la genética. Es decir, se comienza a manifestar todo lo que tiene la persona dentro de su herencia familiar. Entonces, cuando sale el fruto, ¿qué es lo que se manifiesta? Las cosas que la persona manifiesta son ataques cardíacos a toda la familia, problemas con el licor, problemas de homosexualismo, problemas con ambición, o sea, son personas tacañas, o son personas que son mentirosas, o son chismosas,
o son personas rencorosas, o son personas violentas. Entonces se comienza a manifestar el fruto. El fruto es lo que da el árbol. Cuando uno ve un fruto, uno dice, esta es una naranja. Cuando uno ve un fruto, uno dice una pera, una manzana, porque el árbol, mientras uno no vea el fruto, uno no sabe qué es. Pero cuando sale el fruto, uno ya sabe qué es lo que tiene el árbol, qué semilla tiene. Entonces cuando nosotros vemos a una persona en todo su furor, como se dice, mostrando sus frutos, por eso la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué da cada persona? ¿Qué manifiesta cada persona en su vida? ¿Qué manifiesta una persona que dice ser cristiana? ¿Cuál es su vivir? ¿Qué es lo que está mostrando a los demás? Entonces personas dicen, no, yo soy cristiano. Sí, yo llevo años en el cristianismo. ¿Cuál es su fruto? Su fruto no es cristiano. Su fruto es anticristiano, o sea, contra Dios. Y no es solamente decir que esto o aquello, es mostrar el fruto. Por ejemplo, una persona dice, no, es que yo sé tal cosa. Muestre el fruto. Muestre con hechos. Cuando una persona dice, es que amo mucho a Dios, muestre con el fruto que lo ama. Entonces el fruto de cada persona es en realidad lo que hay dentro. Entonces cuando nosotros tenemos una descendencia, o sea, una familia que tiene, yo tengo familia porque han nacido hijos de mi familia. Entonces yo tengo un árbol genealógico de mucha gente, que uno no sabe dónde pueda estar su apellido, en qué país, en qué ciudad, y ese apellido se pudo haber unido con otro apellido de otro país, de otra ciudad, y se unieron las dos genealogías, o sea, las dos genéticas, las dos herencias familiares, y el apellido mío puede estar en muchos países o en muchos lugares, pero no es mi apellido, es el apellido de mucha gente atrás. Por ejemplo, Ramos es un apellido importante, y por ejemplo, Alfredo Ramos, el que fue el gobernador de aquí de Antioquia, una persona muy influyente, y actores y actrices y cantantes y gente importantísima con el apellido Ramos, pero no es porque sean familiares míos cercanos, sino que Ramos puede ser de cualquier país que por la descendencia fueron naciendo. Sí, entonces cuando uno escucha el apellido de uno inmediatamente conecta, será de mi familia, ¿no? Pero eso es muy remoto, porque de ese apellido, ¿cuántos apellidos en otros países hay? Gente que se ha casado, la descendencia es como cuando el árbol da hojas. El apellido de una persona puede llegar hasta muy lejos. No es que sea exclusivamente de uno, tanto el de la madre como el del padre. Entonces, el temperamento se hereda, el proceder, o sea, la forma de actuar, las actitudes, los comportamientos, la nobleza, la maldad, el robo, la mentira, la enfermedad y la riqueza, todo eso se hereda. Por ejemplo, familias todas son ricas, son multimillonarios, heredaron esa herencia. Toda la familia, la descendencia toda es pobre, porque heredaron esa herencia de pobreza. Todos son inteligentes, heredaron esa genética inteligente. O sea, todo se hereda, todo lo que tú y yo somos es heredado. Todos los dones, las cualidades, los talentos. Hay familias que todos son predicadores. Hay familias que todos son cantantes. Hay familias que todos son profesores. Y hay familias que todos son ladrones, o que todos son adúlteros, o que todos son mentirosos, o que todos son fraudulentos. Toda la familia está metida en una pandilla, lo hemos escuchado en noticias, porque toda esa herencia, toda esa genética está dañada. Entonces cuando nosotros decimos, esa persona tiene malas raíces, o sea, mala herencia. Entonces si te casas con una persona que tenga mala semilla, van a nacer tus hijos con la mala semilla, aunque la semilla tuya o la mía sea muy buena. Si yo me uno a una persona que tiene la semilla mala, aunque yo sea buena, por tener en los hijos la sangre de los dos, la semilla se daña. ¿Y cómo se arregla una semilla dañada? Eso es un proceso largo. Hay que llevar el apellido del papá, de la mamá, poner esa descendencia delante del trono de Dios y pedirle perdón al Padre Eterno por esa descendencia de mamá y esa descendencia de papá, si hubieran hecho cosas que nosotros no sabemos, porque el Eterno sí las sabe, que afectaron la semilla. Por ejemplo, una familia es noble, una familia es mala.
esta persona noble se casa con esta mala. Esta mala ya tenía una semilla mala, porque si el árbol es malo es porque la raíz es mala. Esta semilla estaba buena. Se unió. Una de las dos va a predominar, o los hijos malos o los hijos buenos. Pero ustedes saben que es más fácil que una persona tenga la tendencia a hacer las cosas malas. Pudiendo hacer buenas las cosas, la persona siente más hacer lo malo. Yo me quedo impactada con los niños. Ellos pudiendo aprender lo bueno, ¿por qué quieren aprender lo malo? Pudiendo aprender lo bueno, ¿por qué quieren lo malo? Porque es la tendencia a la maldad. Entonces, por ejemplo, en una casa donde hay dos descendencias, el papá es malo, la mamá es buena, o el papá es bueno y la mamá es mala, porque la semilla está así. La mamá le enseña buenas cosas al hijo o a la hija, y el papá le enseña malas cosas al hijo o a la hija. Entonces hay una mezcla. Por eso Dios quería evitar que Moisés se uniera con otra tribu, porque esa otra tribu iba a estar dañada, y entonces los hijos iban a mezclarse entre esa descendencia dañada y esta que estaba buena. Le pasó a Jacob. Cuando Jacob trabajó con su suegro Labán, que era un usurero, un fraudulento, un mentiroso, Jacob, Dios lo prosperó mientras trabajó con ese suegro deshonesto. Y mientras él trabajó, ganó muchas riquezas en ganado. Y cuando él se iba a ir, Jacob ya se iba a retirar de esa alianza laboral o de trabajo con ese suegro maldadoso. Él le dijo, no, entonces llévate el ganado que sea manchado, pero el que sea blanco no. O sea, lo que quería hacer era robarle aún lo que él había conseguido durante todos esos años que él trabajó con ese suegro deshonesto. Entonces Dios le dio una estrategia a Jacob de que pusiera como una ramita oscura. O sea, de ahí viene la mezcla de los animales que nacen como blancos y grises, blancos y cafés, la mezcla. Entonces léanse en esa historia que es muy linda, yo se las dejo en los enlaces azules aquí abajo. Y él puso una ramita como oscurita, entonces cuando las ovejas iban a tomar agüita y veían a las ramitas oscuras, eso como que influía en la genética de esas ovejas blancas. Eso tiene una historia, pero era Dios el que le dio esa estrategia para que él no se fuera con las manos vacías. Y cuando se apareaban las ovejas, el macho y la hembra tenían ovejitas manchadas, se llama intervenidas, de ahí salen los hidropónicos, que es, por ejemplo, unir tomate de árbol con mora y sale tomate con mora. Entonces Dios le dio esa estrategia a Jacob y comenzaron a nacer muchas ovejas y muchos animalitos así, mezclados, y esos eran los que él se podía llevar. Entonces de ahí salen los frutos mezclados, se llaman hidropónicos, que son frutas y alimentos mezclados con otros. Eso no es de Dios, porque la semilla se contamina, lo mismo que pasó con Moisés y Cus, que es Moisés y la mujer negra. Entonces, eso era lo que Dios no quería, pero pasó. Entonces, es por eso que nosotros vemos que hay palomas que son blancas, cafés, blancas, grises, que hay perros negros con blanco, negros con café, blancos con café, y uno dice, este animal está cruzado, se llama cruzar la descendencia. Entonces hay hijos que han nacido con un ojo de un color y el ojo de otro color, se cruzó la genética. Entonces hay algo muy profundo que a mí me llama muchísimo, poderosamente la atención, es sobre el ADN. El ADN realmente no es ADN, ADN en inglés. Estas balaquitas que estoy luciendo son de mi almacén de Obra Primorosa Pati Ramos. Este tornito es una bendición porque no deja que se me enfríen las bebidas, y me las tomo con mucha alegría porque están bien calienticas. Volvemos. Genes significa fluido de la sangre. Entonces cuando uno dice, le voy a poner una inyección, entonces la inyección trae un fluido, un contenido, un líquido, y se traspasa a mis fluidos de la sangre y se mezcla la sangre con esa inyección que tiene ese contenido.
durante las vacunas o las vaccines, cuando uno va los niños los vacunan de todas las enfermedades y uno mismo ya se pone sus vacunas para esto, para aquello, ya la sangre está intervenida con otros fluidos, con otro contenido. Entonces, cuando nosotros hablamos de genes, estamos hablando de fluidos en la sangre, que viene temperamento fuerte, que predomina en toda la familia, hijos que son absolutamente enojados, que son altaneros, groseros, y uno dice, ¿por qué? Por la genética. El papá era muy grosero y la mamá también, o ambos eran groseros, altaneros. La palabra altanero es una persona que es contestona, que es una persona igualada, es una persona que se pone como a la par de la otra y contiende y pelea. Una persona altanera es una persona que es respondona, o sea, es el mismísimo demonio. Entonces, cuando uno ve que toda la familia es altanera, eso están los genes. Eso están los genes, y muy poquitos de esos hijos que nazcan de esos genes tendrán otro temperamento, porque la genética es fuerte. Por eso es que cuando nosotros vemos que mayormente los negros se casan con los negros, tienen la misma genética del temperamento, que es fuerte. Ellos tienen un temperamento muy fuerte. Entonces nacen los hijos con temperamento muy fuerte. Pero por ejemplo, cuando uno va a un pueblo y ve que la señora es noble y que el esposo es noble, ¿cómo son los hijos nobles? Son de un temperamento hermoso, pero es por la genética, porque eso depende con quién te uniste y te casaste. Entonces, por eso es que mucha gente le da rabia la Biblia, porque la Biblia habla la verdad, y cuando a una persona se le dice la verdad se ofende y contiende y pelea con esa verdad, pero después de un tiempo la acepta, la tiene que aceptar. Les voy a contar un testimonio. Hace mucho tiempo, dentro de mis procesos que mi Padre Eterno hizo conmigo, y esto lo cuento a manera testimonial porque fue verdad, como todo lo que les he dicho, hubo un proceso bien fuerte que yo les he contado en diferentes testimonios de prédicas anteriores, sobre todo las prédicas que comenzaron a salir en el 2018, 19, 20, 21 y 22. Son casi algunos testimonios. Hay una lista de reproducciones que se llama testimonios, y como testimonios, así se llama, y ahí hay muchas prédicas donde yo testifico muchas cosas que fueron muy reales de mi vida personal. Y recuerdo que hubo un momento como en el 2016 donde empezó un proceso que yo les conté, algunos de ustedes que ya nos llevan siguiendo mucho tiempo, y yo comencé un proceso de liberación y de restauración extenso y profundo y doloroso, porque Dios comenzó a sacar de mí desde lo profundo, lo más profundo, lo más guardado, muchas cosas, y comenzó a escarbarme por dentro, a sacar todo eso que estaba ahí por mucho tiempo, aún desde la infancia, cosas que el Espíritu Santo comenzó a usar muchos profetas, muy profetas de verdad, no falsos profetas, sino verdaderas mujeres y hombres de Dios, para ayudarme a que yo saliera muy rápido de esos procesos, porque fue Dios quien me rodeó, me hizo como anillo un círculo de personas muy, muy fuertes en lo ministerial, en liberación, palabra profética, restauración, personas que estaban, su profesión era psicología. Entonces Dios me rodeó de mucha gente importante en ese proceso, en el 2016, 17, 18, hasta el 19, aún entrando al 20, ya en el 21 y 22 ya como que ya me salí de todo eso. Entonces, en el 2016 comenzó a usar estos hombres y mujeres profetas, y me hablaban unas cosas, eran súper profundas y fuertísimas, que me revolcaban por dentro muchas áreas que yo no sabía ni que estaban ahí. Y hubo un momento que Dios usó dos profetas muy poderosas en el Eterno, que me hablaban muchas cosas, y a mí me daba de todo, hasta me dio tanta rabia que les dejé de hablar un mes, porque me decían unas profundidades de mí misma que a mí me daba de todo. Me llegué a enojar con ambas y les dejé de hablar.
Después de un mes, cuando ya pasé mi proceso de estar enojada y que me confrontaran con verdades y demás que yo no quería aceptar, seguí el proceso. Y hoy en día, varias veces se lo he dicho a esas personas que me ayudaron en mi proceso, si no hubiera sido porque Dios te usó para hablarme directamente y sacarme todo ese mugre que yo tenía, yo no hubiera podido cambiar. Porque yo era como una farsante en lo ministerial. Y yo no tengo vergüenza de decirlo, porque cuando yo acepto ciertas cosas, me libero. Entonces, yo era como muchos cristianos hoy en día, que todavía lo son porque no han hecho ningún proceso, son farsantes, son gente falsa. Y están en el púlpito y están en lo ministerial y cantan y ministran y evangelizan, pero nunca han pasado un proceso, que es un proceso. Han pasado a que Dios les haga al revés. Mire, les voy a mostrar este bolsito, pero si yo lo paso acá, Dios hizo conmigo esto. Yo parecía como un color, ser esto, pero Dios dijo, pero te voy a pasar al revés y te voy a quitar todo eso que parece y te voy a vaciar y te voy a volver a llenar. Y Él hizo eso conmigo. Me vació de lo que yo tenía y era, y me puso todo lo que Él es. Y eso es lo que ustedes ven ahora, que la gente que me ayudó en ese proceso me dijo, Pati, ahora realmente te creemos. Y eso me lo han dicho últimamente esas mismas personas y otras. Me dije, ahora vemos que sí, que realmente sí cambiaste. O sea que lo de antes era una farsa. Y lo doy como testimonio de que esas personas que un día me confrontaron con esa verdad, que para mí eran odiosas y yo no las quería, hoy agradezco que si no hubiera sido por ellas, yo no hubiera podido cambiar, porque yo era una farsante más en la vida cristiana. De hecho, yo cometí una cantidad de errores siendo aún cristiana, porque yo no había madurado en muchas áreas que me faltaban. Entonces, una de esas profetas me dijo un día, dentro de ese proceso tan duro, que fue como el del 16 hasta casi hasta el 20, hasta el 19 o 20, todavía estaba procesada. En esas cosas que me habían pasado de Bogotá, yo tuve que pasar todo ese proceso sola y con Ezequiel. Entonces, un día una de ellas me dijo, tu ministerio va a ser de mucha madurez. Y me lo decía constantemente, hoy no lo entiendes, mañana lo entenderás. Y a mí me daba una rabia que me dijera eso, porque yo no entendía. Yo decía, ay, pero ¿cómo me va a decir que no lo entiendo y que después lo entenderé? Como Jesús le dijo a Pedro. Creo que fue a Pedro que le dijo, ustedes hoy no lo entienden, pero luego lo entenderán. Les dejo ese versículo aquí abajo en los enlaces azules para complementar, porque no lo recuerdo textual. Les dijo, ustedes ahora no entienden, pero luego lo entenderán. A mí las profetas de Dios, las mujeres y hombres profetas me decían, hoy no lo entiendes, o sea, en esa época, pero después lo entenderás. Cuando ya me sané y me liberé de todo eso, yo lo entendí, que era necesario pasar por todo eso, y que me dolió, y que odié gente, y que no me gustó que ellos me dijeran, y hoy son mis mejores amistades en lo ministerial, porque son personas de verdad de Dios y son sinceras, y me aman y me quieren de verdad, porque vieron todo lo que yo era y todo lo que ahora soy. Lo que ustedes ven hoy en día es lo que yo soy como esencia, esta soy yo. Lo que ustedes ven en antes, predicaciones, en el ministerio que también es mío, Mujer de Dios Vuelve a Casa, MDBC, yo ahí estaba como fluyendo, entre comillas, pero estaba como con una caparazón, como con una coraza, estaba ahí como con una vestidura de apariencia, porque en Bogotá se mueven muchos ministerios de apariencias. En Bogotá los vi, son apariencias, pero no realmente del Espíritu Santo. Entonces yo estaba metida en toda, se llama corriente de apariencias. Y de que pasara lo que pasara, estuviera yo hecha pedazos, yo tenía que aparentar que yo estaba muy bien y que yo vivía y que yo tenía y que yo hacía y que yo era, mejor dicho. Y esas mismas mujeres y hombres de Dios me dijeron, Pati, todo eso es una farsa. Tú eres simplemente, en ese momento me lo dijeron, tú realmente
eres una apariencia. Wow, entonces todo eso me desarmó. Entonces se los cuento hoy porque las personas que ven estas prédicas incluyen a esos profetas, hombres y mujeres de Dios, y hoy les agradezco a ellos y a ellas que por ese ministerio que Dios les ha dado, yo soy una vida restaurada. O si no, yo estuviera todavía siendo una persona que se llama una falsa cristiana y una réplica de la falsedad, como es el diablo, que el diablo todo lo que hace es falso. Entonces, lo que fluye constantemente en una familia hasta que se frena el fluir de una maldición, una actitud, un pensamiento. Entonces, toda la familia es adúltera. ¿Cuándo se acaba el adulterio? Cuando una sola persona frene el adulterio y no adultere, se case y sea fiel. Cuando una persona tiene una maldición, significa una mala raíz. ¿Cómo la frena? Por ejemplo, si todos fuman, una sola persona que no fume, frena. Háganse de cuenta como cuando uno le pone un freno a un río que saca agua con lodo y popó. Uno frena ese río para que no pase más. Frenó. Cuando uno frena una maldición, ¿cómo la frena? Si en tu familia todos han tenido problemas en pareja, todos han sido inestables emocionalmente, se casan, se divorcian y nunca están estables con una sola pareja, sino con muchas y cambian de pareja como cambiando de interiores o de ropa interior. ¿Cómo se frena? No estando en esa conducta de cambiar, sino quedarse con una sola persona. O sea, uno mismo frena. Si una persona toda la familia es alcohólica, una sola que no tome, frena. Porque así como fluye la sangre por el cuerpo, la maldición fluye con la sangre. Porque la maldición está en la sangre. O sea, cuando una persona genéticamente está contaminada, ¿dónde podemos ver esa contaminación? En la sangre. La sangre está genéticamente contaminada. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona tiene SIDA, no puede donar sangre porque le va a pasar el SIDA a la otra persona por medio de ¿qué? De la sangre. Entonces, si una persona está enferma y se casa con otra persona enferma, nacen hijos enfermos. Los primos no se pueden casar. Ni el papá se puede casar con la hija, ni la hija con el papá, ni la mamá se puede casar con un hijo, porque es la misma sangre y se van a dañar las semillas. Y si el papá tiene un hijo con la hija, el hijo o la hija van a ser con retardo mental. Por eso hay tantos niños enfermos. Y uno dice, ¿por qué? Por la genética, porque tal vez el papá violó a la hija, la dejó embarazada, la hija tuvo un hijo del mismo papá y nació el niño o la niña con retardo mental y problemas de toda clase. La semilla. Por eso Dios dejó varón y hembra. Por eso dejó la genética en la semilla de la comida. Entonces voy redondeando. ¿Cómo estamos aquí? Bien. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga malas actitudes. ¿Qué son malas actitudes? Es una persona desagradecida. Es una persona de mal proceder. Es una persona que maltrata a los demás. Es una persona que su proceder es tosco, es brusco, es una persona que es criticona, o es una persona que es violenta, o es una persona que es mentirosa. Entonces, esas malas actitudes es una herencia. Y uno dice, ¿este niño de dónde salió tan mentiroso? Del papá. El papá tenía la herencia de la mentira, entonces se la transfirió al hijo a través de la sangre. Uno dice, ay, este hijo, ¿por qué será que es tan perezoso? La herencia. Ay, esta hija, ¿por qué será que es tan contestona? La herencia. Uno dice, ¿por qué será que este hijo le gusta tanto tomar licor? Por la herencia. El abuelo, el bisabuelo, el papá, o la bisabuela, o la abuela, o la mamá tenían esa herencia de alcoholismo. Entonces, ¿quién frena? Pedirle perdón a Dios por la semilla. La semilla que se siembra en la tierra da un fruto. Y los hijos que han nacido de nosotros tienen una herencia. Por ejemplo, mi primer hijo es muy noble. Él tiene una nobleza, él es de un corazón muy noble. Tiene la nobleza de mi abuelo, porque mi abuelo era una persona muy respetable y muy noble. El temperamento que sea así como álgido, fuerte,
esos temperamentos que son de enojarse por todo, y hay personas que se levantan y ya están enojadas sin que nadie les haya hecho nada, y uno dice, ¿de dónde salió esa persona con ese temperamento? ¿De la mamá o del papá? Entonces, lo que tienen mis hijos es el producto de papá y mamá, pero hay cosas que predominan mucho en mis hijos, sobre todo mis hijos se parecen mucho a mí, o sea que mi genética es muy fuerte, porque mis hijos, sus ojos, su boca, sus rostros se parecen a mí, y la gente me dice, se parece a ti, porque mi genética familiar es muy fuerte. Entonces, prima, por eso te digo, si una persona tiene un temperamento fuerte, los hijos van a nacer con temperamento fuerte, porque como eso está en la sangre, y cuando se une el hombre y la mujer, el semen del hombre es sangre. Entonces, por eso es que se engendra un hijo, por la sangre. Entonces la mujer lo recibe con sangre en el útero, entonces sangre, que es la vida genética del ser humano que va a nacer. Entonces, por eso es tan importante sanar la genética. ¿Cómo la sanamos? Pidiendo perdón al Padre Celestial por lo que hayan hecho nuestra descendencia pasada, que nosotros no sabemos qué pactos con el diablo hicieron para ellos tener una finca, un carro, una casa. ¿Cuántas veces nuestros descendientes o descendencia anterior, abuelos, bisabuelos, hicieron algún pacto con algún demonio para tener algún dinero, o para tener algún poder, o para hacer magia, o para adivinarle la vida a los demás? No sabemos. Entonces, cuando nosotros le pedimos perdón a nuestro Padre Celestial por papá y mamá y la semilla de ellos, se sana nuestra semilla. Y hacer confesión de pecados. ¿Y cómo es la confesión de pecados? Reconocer que tenemos una descendencia y una genética que está manchada. Entonces voy finalizando. ¿Qué es el ADN? Realmente el ADN, el ADN realmente no es ADN, es Adán. Es la palabra real. Adán significa del barro rojo, porque Dios creó a Adán del barro de la tierra, lo formó. Entonces no es ADN, sino Adán. Lo que pasa es que la otra A fue el robo que le hizo el diablo a Adán y Eva en el huerto. Les quitó la autoridad, la administración, les quitó el poder y les quitó la comunión con Dios. O sea, les robó el A, la otra A, del barro rojo, porque realmente es Adán. Siempre que te hablen del ADN es Adán, es ADN. No es ADN, sino Adán, el Adán, el Adán. Nosotros tenemos el Adán de Dios, porque todos fuimos sacados del barro. O sea, por nuestro padre Adán, que ese nombre significa sacado del barro. Entonces, el aliento de Dios es el Adán. La semejanza de Dios es el Adán. El diseño físico perfecto del cuerpo es el Adán de Dios. El Adán tiene 4 letras que simbolizan oriente, occidente, norte y sur, los 4 puntos de la tierra. Y el número 4 bíblicamente significa la tierra. Entonces Adán significa del barro rojo, de la tierra, de los 4 puntos cardinales de la tierra. La línea genética se puede dañar como una unión, que te cases con una persona que tenga una genética dañada. Si te casas, tú eres blanco y te casas con una persona de color oscura, entonces vas a tener hijos de los 2 colores. Si tú eres una persona sana y te casas con una enferma, entonces vas a tener hijos también enfermos. Si tú eres una persona buena y te casas con una persona de mal proceder, una persona que es mala, tus hijos, tu genética se va a dañar. Y no será culpa de Dios, porque es que a veces pensamos, ay, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué estos hijos serán así? Por tu genética y con quién te casaste. Entonces, por eso era que Dios no quería que se casaran fuera de la tribu de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, que es soberano y lo sabe todo, sabía todos los problemas que ellos iban a tener con los hijos que ellos tuvieran fuera de la tribu de Israel. Sansón era un hombre que no le gustaban sino las extrañas. A él no le gustaban las del pueblo de Israel, o sea, que fueran como él. Le gustaban las que fueran desiguales a él. Y por eso tuvo todos esos problemas hasta morir avergonzado. Y muchos que tuvieron hijos
aparte, por ejemplo, David, el rey David tuvo hijos con Betsabé y ese hijo murió. ¿Y por qué murió? Porque fue producto de algo que no era planeado por Dios. Por eso David y Betsabé perdieron ese hijo que tuvieron de ese adulterio, porque no era planeado por Dios. No era lo que Dios le había dicho al que hiciera. Y por eso a veces han muerto hijos en el vientre, se mueren antes de nacer. Y uno dice, ¿por qué? Porque Dios, que está mirando desde el cielo, sabe que va a venir para esa vida. Y entonces Dios, que sabe que va a venir para ese hijo y esa hija, y que de pronto va a ser sufrimiento, rechazo o enfermedad, Dios dice, mejor esa semilla la retengo acá. Y después la manda. Sí, la manda diferente. No es que se pierda la semilla, Dios la retiene por su amor y su misericordia y la vuelve a enviar después cuando Él quiera o no la envía. Entonces, esto es lo que hoy hemos hablado, la descendencia, la genética, los genes y el Adán de Dios. ¿Qué es el árbol genealógico y cómo saber si tu semilla familiar está buena o está mala? Por todo esto que he hablado. Esta ha sido una gran predicación. Y esta ha sido como lo que siento es que Dios nos ha llevado a una reflexión, inclusive a mí, porque este tema ya lo he venido estudiando antes de predicar y llevo mucho tiempo ya estudiándolo hasta poderlo dar en esta hora. Bueno, yo soy Pati Ramos de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Hablé para todos ustedes. Gracias por estar aquí conectados. Gracias por cada uno de esos comentarios tan lindos que ustedes dejan de nuestras predicaciones. Predicaciones que vienen muy ungidas de la mano del Espíritu Santo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Shalom, shalom para cada uno de ustedes y hasta pronto.